Juan Puenza Valenzuela en una nueva versión de La Otra Caja de Pandora, espacio donde muestran y comentan sus trabajos fotógrafos, fotoperiodistas, videoreporteros. Como en programas anteriores, hoy hablamos con otro fotoperiodista. Él se conecta desde la ciudad de Madrid, ganador del Premio Nacional en Fotoperiodismo en el año 2019. También ganador de la beca otorgada por IFTI, que es el Centro Internacional de Fotografía y Cine. La beca se llama Enrique Meneses. Esto el año pasado. Gana esta beca con el reportaje sobre los recolectores de cuerpos, un equipo formado mayoritariamente por venezolanos, los que se encargaban de recoger los cadáveres de los muertos por el COVID. Reportaje fotográfico publicado en el diario El Comercio. En breve nos conectamos con Renzo. Hola amigos, nuevamente su programa La Otra Caja de Pandora. Ahora nos conectamos desde Madrid con un fotoperiodista que llega a Europa gracias a una beca. Pero él anteriormente estudió en IPAD fotografía y además ha ejercido fotoperiodismo en el Perú, en diferentes medios. Además, como corresponde en lo contemporáneo, además videoreportero. Nos referimos a Renzo Salazar, un colega con quien hemos tenido oportunidad de interactuar en la misma fuente laboral, el núcleo de la Corporación del Diario del Comercio. Desde Madrid nos conectamos con Renzo Salazar. Qué gusto, Renzo. Bienvenido a La Otra Caja de Pandora. Gracias Juan. He estado atento bastante a, es- a este espacio, a este programa y creo que es muy importante el compartir experiencias entre todos, ¿no? Es muy enriquecedor, ¿no? Para todos los que también lo ven, ¿no? Y agradecemos tanto a ti como a todos los que han participado y los que tendrán la voluntad de hacerlo, ya que es una forma de compartir no solamente nuestra experiencia, pero también a la vez, creo yo, mostrarnos y valorarnos nosotros mismos, ¿no? Creo que no hay un ámbito tan interesante, pero al mismo tiempo muy solitario el del fotoperiodista, ¿no? Solitario en el sentido de que el ejercicio laboral nos involucra tanto que a veces olvidamos hasta nuestra propia núcleo familiar, por lo que viajas, por lo que vas a diferentes puntos y por lo mismo que te expones a diferentes eventos que corresponden, digamos, en términos periodísticos a diferentes coberturas. Y tú lo has hecho y parte de tu material nos da cuenta de ello y que vamos a compartirlo. Pero también danos una referencia última de tu estadía en Madrid como una búsqueda de formación académica y además qué puedes compartir con la gente que también seguramente muchos otros jóvenes pueden decir qué bacán, Renzo está en Madrid y de repente pueden soñar que es lindo, hermoso, todo es un cuento, digamos, vamos a decirlo en el sentido literal, literario, un cuento de hadas. Cuéntanos más bien cómo es la realidad ahorita para ti, Renzo. Mm, Claro. Para comenzar, este tema de la beca, Enrique Meneses, es justamente en la escuela EFTI, que es el Centro de Fotografía y Cine, y de hecho es una de las mejores escuelas, por no decir, pues, ¿no? De las más importantes, por no decir la mejor, o sea, que hay en Madrid, dedicada justamente, pues, a fotografía en todas sus ramas, ¿no? Y justamente esta beca lleva, bueno, y también cine, ¿no? Y publicidad y todo. Y justamente esta beca pues lleva el nombre de Enrique Meneses, que es también uno de los grandes exponentes acá de la fotografía, pues del fotoperiodismo en España. He tratado también bueno, en internet no he encontrado mucha información, sin embargo, en algunas exposiciones, en algunas galerías donde hay fotolibros para mirar de varios fotógrafos, de varios reporteros europeos, he estado viendo también el trabajo, ¿no? De Enrique Meneses y que no lo conocía, como te decía, tanto, y me parece bastante importante, ¿no? Entonces, por eso que también, claro, lleva el nombre.
Y bueno, desde Lima, ¿no? Que yo recién tengo acá o sea, llegué en abril, postulé a la beca, no, o sea, sabía de EFTI, había escuchado, había visto sus publicaciones y parte de los talleres que dan, los cursos, ¿no? Pero no estaba, digamos, tan familiarizado. De hecho, yo pensaba hasta un corto tiempo antes de mandar, o hasta el mismo día, perdón, de mandar, que la escuela estaba en Chile. O sea, no estaba, digamos, tan informado de que la escuela estaba en España. Entonces mandé, me olvidé, y cuando pues me seleccionan, porque fuimos dos ganadores de la beca, un compañero italiano que vivía en Barcelona y yo, ¿no? Entonces, creo que por lo general hay un cupo para la beca de fotoperiodismo y también hay otras becas, ¿no? Por ejemplo, el máster de fotografía de autor, que es un curso que dura un año y que este año no recuerdo ahorita quién ganó, pero el año pasado lo ganó Enrique Peso, que es un fotógrafo de Iquitos, peruano. Entonces, de verdad, es como si muchos peruanos estamos llegando acá y es bonito porque nos encontramos y hacemos comunidad, ¿no? Tenemos más que compartir entre nosotros y en un país, pues, ¿no? O sea, donde hay de todo tipo, ¿no? De todo tipo de cosas que suceden, ¿no? Desde, pues, racismo, a más no poder, hasta, pues, también como un buen espacio de formación también. Hay también mucho que aprender en varios aspectos y eso es justamente, pues, lo que me trajo acá, formación, ¿no? Académica, y bueno, y es por eso que ahora me mantengo acá, ¿no? Las clases ya han terminado, pero igual estoy tratando de quedarme un poquito más de tiempo, pero claro, con intenciones de tratar de aprender todo lo que pueda y bueno, ya volver, ¿no? Para no solamente aplicarlo, sino también compartirlo, ¿no? Todo lo que pueda sacar de acá con mis compañeros y todo, ¿no? Renzo, para los que no te conocen, cuéntanos cómo es que en ti, digamos, emerge o nace, o cómo descubres, o cómo llegas a la fotografía. Sé que estudiaste en IPAT, pero cómo es que te decides digamos, a emprender este camino tortuoso como profesión. Digo tortuoso porque son tiempos muy difíciles para quien abraza esta profesión, sea como fotógrafo o como fotoperiodista, ¿no? Sí, 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 de hecho, o sea, eh, bueno, en mi familia, digamos, como que mm, no ha habido tanto así como una tradición de comunicadores o periodistas, excepto con mi hermana, y es ahí donde probablemente, yo digo probablemente porque es que nunca he estado como que apasionadísimo, digamos, con la idea de ser periodista, con la idea de ser fotógrafo, ni nada, o sea, mis talentos, por decirlo así, eran casi siempre como manuales, ¿no? A mí me gustan mucho las cosas así, como la carpintería, la costura y varias cosas, ¿no? O sea, dentro de ellos también como la fotografía, pero digamos, o sea, jamás era como que soñaba o sea, con eso, pero sí era algo que sin darme cuenta estaba como bien presente, ¿no? O sea, y yo creo que esta como especie de pasión nace justamente con mi hermana y se comparte, ¿no? Con mi hermana mayor, luego mi hermano y yo soy el menor. Entonces, y es como siempre, digamos, hemos como respirado este ambiente de lo que es trabajar, ¿no? Para un periódico o estar relacionado ahí, ¿no? Porque por padres, no, por tíos, no, abuelos, no tampoco, ¿no? Pero es como que ahí nace esto, ¿no? Entonces, claro, recuerdo siempre que pues la casa de mi hermana siempre estaba llena de periódicos, de revistas, ella escribe mucho, siempre lo ha hecho, y bueno, ¿no? O sea, de hecho, recuerdo que de niño nos regalaba incluso como suplementos que salían en los periódicos y cosas así, entonces uno a veces no se da cuenta, pero inconscientemente desde niño ya lo va asociando, ¿no? Entonces toda esta vida, ¿no? Todo como del periodismo, ¿no? O también las conversaciones que escuchaban de ellas, ¿no? No sé, llegué
a conocer los últimos años a Cristian Vallejo, que era periodista de la República, que fue su jefe por varios años, que se mudó cerca a la casa, entonces también era como que escuchar las historias que él contaba y todo, y cómo se refería del periodismo. Como te decía, uno no se da cuenta de niño, pero lo va formando, ¿no? Y le va creando cierto interés. Y bueno, y tiempo ya al salir del colegio, yo pensaba que tenía que estudiar algo de números relacionado, ¿no? O sea, como dije, bueno, no sé qué puedo hacer, ¿no? O sea, me gusta esto, me gusta la carpintería, me gusta la costura, me gusta esto, pero realmente podría dedicarme a eso, no lo sé. Entonces, ¿qué pensé? Algo de números, administración, no sé. Mentira, o sea, duré un mes y medio y claro, o sea, bueno, en mi familia nunca ha sobrado el dinero ni nada. O sea, mi hermano también ha tenido que trabajar para poder pagarse los estudios, y todo. Entonces, en mi caso, como fui el menor, mi papá pudo hacer un esfuerzo para apoyarme en estos estudios de administración que duró un mes y medio y de vergüenza. Al mes y medio le dije, ¿sabes qué? Perdón, me equivoqué, no es lo que me gusta, y quiero estudiar algo que realmente me gusta, pero ahora ya voy a pagármelo yo. Me daba vergüenza, de verdad, o sea, haberle hecho gastar el mes y medio, ¿no? Porque el dinero estaba muy escaso, ¿no? Entonces, así que desde ahí empecé y buscando, o sea, yo quería estudiar algo relacionado a la fotografía, ¿no? Me gustaba como armar historias, contar y todo esto, y siempre, entonces, busqué y el que más se adecuaba a mis tiempos, a mis horarios, que me permitía trabajar en las mañanas y estudiar de noche, bueno, era, ¿no? IPAD, y es ahí donde comienza, ya a meterme más a lo técnico, digamos, ¿no? Porque, digamos, esta idea de lo que era el periodismo o de cómo eran los periodistas, digamos, en su día a día o en su normalidad después del periódico, digamos, ya la conocía, por decirlo así, ¿no? Pero las cosas técnicas, así como de fotografía y todo, bueno, aprendí ahí, ¿no? En iPad, ¿no? Y ya, bueno, luego, con el tiempo, em, sin necesidad de trabajar para algún medio y todo, yo mismo agarraba mi cámara y me iba pues a fotografiar manifestaciones, protestas, ¿no? Algunos desastres naturales que me quedaban cercanos también, ¿no? Como huaicos y todo, ¿no? Entonces, también empezando como a agarrar un poco de cancha solo, ¿no? Mira, qué interesante, Renzo. Lo que me llama la atención en todo caso, me imagino que también lo que estás viendo en el programa, es precisamente esa vergüenza personal que te obliga a pedir disculpas a tu padre. Y creo que esa es la honestidad, digamos, el material prima, el principio básico para ejercer no solamente fotoperiodismo, sino cualquier otra profesión. Y eso es admirable, ¿no? Y que tú mismo, como acabas de decir, sin darte cuenta, fueron sembrando las experiencias escuchadas, ¿no? Esas infancias que escuchan narraciones, vamos a decirlo, ¿no? Sobre el oficio, ¿no? Sin saber lo que es un oficio, pero es parte cotidiana y que va incorporándose y que va uno asumiendo, ¿no? Sí, y qué bueno porque también hay que decirlo para los que no recuerdan, Renzo es Premio Nacional de Fotoperiodismo en Perú en 2019. Si no recuerdan bien, vamos a verlo la foto, entre otras fotos que él ha compartido como una parte de su portafolio, pero claro, no siempre podemos mostrar todas las fotos de los 9 años que más o menos se dedica a la fotografía y fotoperiodismo Renzo, pero podemos compartir algunas que sin duda marcan la vida mundial, vamos a decirlo, marcaron la vida mundial eh, en la época de la pandemia. Y esta es, digamos, parte de una historia que él publica en el Grupo del Comercio. Eh, Cuéntanos, Renzo, cómo es que apuestas por, digamos, seguir un tema que en ese momento en verdad era una exposición literal de la propia vida.
Bueno, definitivamente, pues ya sabemos que la pandemia nos agarró a todos fríos, ¿no? Con tanta incertidumbre, ¿no? Y con mucho miedo, ¿no? Con mucho miedo sobre todo de llevar el virus a casa, este, con familiares, pues, mayores o delicados de salud y todo eso, ¿no? Eh, por un lado, no sé, creo que era como, bueno, una especie como de suerte que yo, bueno, vivía solo, y claro, y sí, por lo general visitaba a mis padres una vez por semana o cada 15 días, en pandemia, pues mm, dejé absolutamente de verlos porque yo seguía trabajando todos los días y entonces había más posibilidad de contagiarme, ¿no? Entonces también con mucho miedo y todo, bueno, Lino Chipana, que estaba coordinando justo esas semanas, me llamó y me dijo, bueno, Renzo, hay la posibilidad de hacer un reportaje que estaba a cargo de Rodrigo Cruz, periodista del Comercio. Este, Él tenía esta intención, ¿no? De hacer un seguimiento al trabajo que hacían este equipo de recolectores, ¿no? De cuerpos, que fue como se llamó este reportaje, que era audiovisual, ¿no? Era foto y también video, dirigido, ¿no? Este, por el periodista, ¿no? Rodrigo. Y bueno, eh, en mi caso yo tenía como, o sea, me dijo, ¿no? Lino me dijo, ¿no? O sea, hay mucho riesgo porque no sabemos exactamente, pues, porque sabíamos poco o nada de este virus, ¿no? Que nos agarra frío, a diferencia quizás de otros países en otros continentes donde ya han pasado por epidemias más cercanas, ¿no? Pero esta era una pandemia, ¿no? O sea, todo el mundo estaba pues con temor, entonces pues nosotros peor, ¿no? Peor que sale a flote todas nuestras deficiencias, ¿no? De transporte, salud y X, ¿no? Entonces, bueno, Lino pues confía en mí, ¿no? Y me dice, hay este trabajo, así que bueno, y el trabajo, ese reportaje, bueno, eh, consistía, ¿no? En acompañar a este equipo de recolectores, ¿no? Que trabajaban para el crematorio Piedrángel, eh, y bueno, en su mayoría eran venezolanos. Hacía, digamos, pues, o sea, el trabajo que probablemente, ¿no? Quizás nadie querría hacer, que daba, mm, o sea, pánico, ¿no? Porque si en ese momento se hablaba que el virus permanecía en el aire y que alguien pasaba por delante tuyo y tú pasabas por detrás de él y te contagiabas, o sea, peor sería entrar a las casas donde han fallecido las personas, ¿no? Entonces, de verdad, ellos me parecían, a todos nos parecían como que muy valientes, ¿no? Muy arriesgados, ¿no? Sobre todo con toda esta incertidumbre. Entonces, nada, los acompañamos bueno, yo los acompañé por 4 días, pero en video creo que no fueron 4, creo que fue menos, porque bueno, habían como que días que decían como, bueno, ya quizás ya podría ser como muy repetitivo, pero bueno, quizás, no sé, ¿no? Uno pensando en la foto dice, bueno, no, no, o sea, que cada día puede ser distinto, cada día puedes encontrar una foto y sí, ¿no? De cada día, creo que cada día, o sea, ninguno era similar. Esa foto, por ejemplo, de ahí justamente donde están todos los autos, o sea, eso fue un momento, no sé, o sea, tétrico, ¿no? O sea, era una calle toda oscura, donde adentro ese era como un almacén de autos, que parecía un cementerio de autos, que era como un garaje, y era un señor que había fallecido dentro de su auto, donde dormía siempre para no llevar el virus a su casa, ¿no? Entonces, y como ese auto estaba ahí guardado en la casa de un amigo, en el almacén, taller de un amigo, ahí se quedó. Entonces, el dueño de la casa es justamente que llama, se, com- se comunica con las autoridades, llega al crematorio de Piedra Ángel y dice, bueno, hay un amigo, una persona que ha fallecido dentro de su auto y para entrar fue difícil porque tuvimos que
subirnos por un auto, saltar, meternos a un hueco, luego volver a subir a otro auto, porque todos los autos estaban así, como si hubieran jugado Tetris, todos estaban así bien pegaditos. Y para sacarlo fue difícil, tuvieron que levantarlo y todo, o sea, eran momentos bastante difíciles, ¿no? Claro. Y digamos, cuéntanos cómo es la sensación que sentiste en el primer momento en que viste vamos a decir, un cuerpo, un cadáver o víctima del COVID. ¿Qué sensación, digamos, sentiste? Como normalmente uno dice, ¿no? Ve un muerto, en realidad te pasa una suerte de sudor, frío, ¿no? Uno a veces se desencaja, ¿no? Y emocionalmente uno no está libre de ser afectado por el drama mismo, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, bueno, eh, no sé si decirle felizmente, pero bueno, o sea, es parte del trabajo también, ¿no? Como lo sabes tú mejor que yo, que es el fotoperiodismo, a veces juega mucho con tus emociones, ¿no? Porque dentro de un día suceden mil cosas. Ningún día es tan aburrido, ¿no? O sea, es como que en la mañana puedes estar en el Congreso, en la tarde un incendio, luego estás en una entrevista, entonces como que ningún día es igual y dentro de ellos también hay días donde nos toca ver pues muertos, ¿no? O sea, por un accidente o por X cosas, ¿no? O sea, pero una cosa, claro, es ver un muerto por un accidente y otra cosa es que era una temporada en la que vivíamos con pánico, en la que vivíamos con temor de contagiarnos y de contagiar sobre todo a nuestros familiares, ¿no? O sea, porque yo decía, bueno, no sé, soy joven, entonces si me contagio quizás podría sobrellevarlo mejor, pero si yo llevo el virus a mi casa y contagio a mis papás, no sé, o sea, o sea, eso era lo que más me daba miedo, ¿no? Más que contagiarme yo, me daba miedo contagiar a otras personas, ¿no? O sea, confiaba en mi fuerza, en mis anticuerpos o en mi resistencia, o qué sé yo, ¿no? Pero eso al final ya nos dimos cuenta que no era garantía de nada, porque gente bastante joven falleció a causa del virus, ¿no? O sea, uno de los conductores del diario, de las móviles, o sea, que era mi amigo y que siempre hablábamos y siempre conversábamos, siempre nos reíamos ahí de camino a la comisión. Recuerdo que un día, no sé si ya era pandemia o no sé, creo, pero o sea, no había muchas fotos que hacer, entonces yo propongo hacer como un recorrido, porque justo la luna estaba grande, entonces había como una cosa ahí como gráficamente curiosa, como para hacer una fotogalería en el periódico. Entonces, aprovechando que estaba en el turno de la noche, le digo pues al conductor, oye, vámonos a recorrer todo Lima, ¿no? A seguir la luna de distintos ángulos. Entonces subimos al Morro Solar de Chorrillos, ¿no? Yo soy chorrillano, entonces lo llevé también a mi barrio y subimos al morro y él me dijo, oye, mira, nunca había visto esta imagen, ¿no? Del Cristo del Pacífico, ¿no? El Cristo de Alan García. Me dice, nunca había visto esta imagen del Cristo del Pacífico. Le tomó una foto, la puso en su perfil de WhatsApp y a la semana siguiente me enteré que había fallecido por COVID, ¿no? Entonces, o a las 2 semanas, ¿no? Entonces, esas cosas eran las que uno también lo ponían frío también, ¿no? Porque de estar hablando con una persona hoy que mañana te diga, no, falleció por COVID, y luego tienes que meterte a la casa donde está el COVID en todo el ambiente, y no solamente una casa, ¿no? Al día recorríamos 4 casas, 5 casas, y como te digo, claro, fueron 4 días y un quinto que era entrega de urnas, ¿no? De las cenizas. Eso también era otro momento, pues, duro para los familiares, ¿no? Porque tú tenías que estar como en lista de espera para que te hagan llegar a tu casa las cenizas, pero habían familiares que no querían esperar tanto y querían las cenizas de su familiar cuanto antes, entonces iban, se paraban en la puerta del crematorio y bueno, hacían como excepciones y se lo daban también más rápido, ¿no? Pero justamente era todo eso para evitar aglomeraciones, era que las cenizas se las llevaban a las puertas de la casa, pero no. O sea, es un juego de emociones, ¿no? Por todas partes, desde los familiares, desde los médicos, desde los policías también, que estaban resguardando también zonas y también exponiéndose al virus.
Y no sé, nuestra economía en el país también es del día a día, entonces pues la gente que no trabaja no tiene que comer, entonces también la gente seguía saliendo, entonces todos preocupados por todas partes, ¿no? Nosotros como también fotoperiodistas, periodistas, reporteros, también teníamos que estar en la calle, sí o sí, ¿no? Entonces, pero eso de meterse a algún lugar y ver a la persona así, o sea, eh, morir en la comodidad de su casa, quizás haciendo algo así como si nada, era también duro, ¿no? O sea, pero bueno, es lo que, claro, nos va haciendo quizás, no quiero decir fríos, pero quizás más fuertes para otras cosas, ¿no? Claro, y para los que están viendo el programa, me imagino que deben recordar que esto en la pandemia sucede a nivel mundial y como tú acabas de comentar, son cosas que hemos tenido que sentir en carne propia, cercanamente y en muchos casos seguramente parte de, digamos, del drama, ya sea porque fueron contagiados o porque un familiar muy cercano, muy estimado, muy querido fue afectado y en último de los casos fallecido. Y eso, sin duda, nos ha dejado con una huella muy fuerte. Tocó vivirlo, digamos, en una generación digamos, vamos a decirlo, muy cerca a avances tecnológicos, ¿no? Cerca a avances tecnológicos no solamente en la medicina, en la tecnología, en todo, pero ni aún eso pudo, digamos, de recortar la distancia para encontrar una solución, que hasta ahora no se encuentra una solución, solamente se ha encontrado un paliativo que es la vacuna, que no te, digamos, no te libera del mal, pero digamos te protege, ¿no? Esa es una parte de tu cobertura periodística en Lima, pero además hay otras coberturas que tú has compartido, Renzo, y que ahora vamos a seguir mostrando para los jóvenes que no vivieron el momento pero de repente sí saben de qué estamos hablando. Sobre todo la generación que, digamos, está cercana a ti, de tu propia periodo de, digamos, de ejercicio profesional y que seguramente fuiste objeto de felicitaciones y, y comentarios entre los colegas, que es precisamente tu foto que dio, digamos, en parte muchos comentarios locales, ¿no? Por la significación política de su momento y que mereció eh, un premio que comentábamos al principio, el premio que otorga IPIS, sobre todo en fotoperiodismo. Cuéntanos brevemente cómo es que logras captar esta foto que forma parte de una secuencia sin duda, porque todo reportero se percata de algo o si no se percata, intuye y hace un seguimiento. Cuéntanos de esta escena, Renzo. Claro, bueno, el famoso conazo, ¿no? Que claro, también fue, eh, bueno, ese día fue el día siguiente de la disolución del Congreso por Vizcarra, entonces, pues nosotros como reporteros que también nos hemos informado y hemos visto también pues el trabajo de los colegas, de los maestros, y de antiguos y anteriores fotógrafos también, ¿no? Entonces, creo que ya teníamos una idea en mente quizás de cómo sería la disolución del Congreso, ¿no? Entonces, todos íbamos, o yo me incluyo, ¿no? O hablo por mí, mejor dicho, y yo pensaba que la foto era dentro del Congreso, ¿no? Entonces, yo decía, han disuelto el Congreso, entonces me gustaría estar adentro, ¿qué está pasando adentro, no? Ahí debe haber tantas cosas ahorita, desesperación, porque los únicos que podían ingresar eran los miembros de la comisión permanente, que creo que eran 10 o 12, creo, el presidente y todo, ¿no? O sea, pues, no podían ingresar todos los congresistas, solamente los miembros de la comisión permanente. Entonces, entonces yo decía, tengo que estar adentro, ojalá me manden, ¿no? Bueno, en el grupo del comercio éramos todo un pool de fotógrafos, ¿no? O sea, todo un staff.
Entonces, dependía también de a dónde pues el coordinador o jefe me mande. Y cuando me dice, bueno, tú, Renzo, mañana, o sea, porque un día antes también estaba cubriendo y todo, que había protestas en las calles, manifestaciones a favor, en contra. Y pues y en la noche me dicen, ya Renzo, tú mañana, exteriores. Y yo decía, otra vez exteriores, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo quería estar adentro. Bueno, o sea, no le decía por qué, ¿no? Pero, o sea, dentro de mí decía, "Ay, otra vez afuera, ¿no?" Pero claro, o sea, afuera, las calles, obviamente, son este, igual o mucho más ricas en muchas cosas, ¿no? O sea, la calle, ¿no? Es lo que te da la calle, ¿no? O sea, como diría, pues, Daniel Pajuelo, ¿no? O sea, eh, entonces, justamente eh, bueno, yo te digo, ¿no? Que iba con la idea de la foto dentro del Congreso, ¿no? Sin embargo, afuera también pasaban cosas, entonces, como todos estábamos como interconectados, yo tenía asignado algunas puertas, ¿no? O sea, una puerta fija, ¿no? Pero igual tengo la libertad de moverme por otros lados, ¿no? Y el Congreso se había cerrado como 2 cuadras a la redonda, o sea, no puedes ir de una puerta a otra tan rápido, tienes que ir 2 cuadras más por cada lado, tienes que, o sea, tampoco es que si algo pasa acá, hasta que llegues a la otra puerta, se te va la foto en una, ¿no? Entonces, pero igual, iba haciendo mi recorrido, iba, volvía, y en una de esas, cuando, o sea, mientras yo iba caminando hacia una puerta por acá, por este lado, el congresista, ¿no? Excongresista Carlos Tubino, que no pertenecía a la comisión permanente, intentaba entrar, no lo dejaban. Se iba por otra puerta, intentaba entrar, no lo dejaban. Se iba a intentar a la otra puerta y tampoco lo dejaban, y es ahí donde justo nos encontramos, ¿no? Entonces, pero para esto, claro, mientras él iba tocando cada puerta y le decían que no, se iba incrementando el número de gente que pues que lo insultaba, que no, o sea, porque claro, en ese tiempo era un congreso, muchas cosas no han cambiado, creo, pero en ese tiempo, claro, ese congreso era fujimorista en su mayoría, ¿no? Entonces, justamente, la gente pues protestaba contra ellos y a él, y encima que no tenía autoridad para entrar porque no pertenecía a la comisión permanente, o sea, él quería entrar como si fuera su casa, ¿no? Entonces la gente le tiraba cosas, le tiraba botellas, le tiraba bolsas de basura, y es ahí donde yo justo en la última puerta donde él intenta entrar, yo lo sigo como una cuadra antes, ¿no? Porque veía que venía todo un tumulto y venía un grupo de seguridad, todos con terno. Decía, ¿a quién protegen? Veo, me acerco y lo saqué al tiro, ¿no? O sea, todo el grande, blanco y con su bigote, ¿no? Blanco, o sea, decía, él es Tubino, pero, y veía todo el grupo de gente atrás que le tiraba cosas, entonces lo sigo, ¿no? Y bueno, pero le tiraban cosas, no exactamente a él, le tiraban cosas como que, o sea, a quien le caiga, ¿no? O sea, nadie estaba así como diciendo, apuntando y con puntería para darle a él, ¿no? O sea, veía que tiraban cosas así, ¿no? Y como en el estadio, cuando se molestan con alguien, ¿no? Entonces, pero igual, y conos de tránsito le tiraron pues 2, ¿no? Que yo pude ver, eran 2. Entonces, como pues hacemos, ¿no? Los fotógrafos, pues tenemos una cámara, tenemos el lente de la cámara acá, un ojo mirando atrás de la cámara y con el otro ojo pues vemos por dónde caminamos, ¿no? Y eso era lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba mirándolo con un ojo a tu vino a través de la cámara y con otro lado, pues, y con el otro ojo mirando todo lo que le tiraban, ¿no? Y también tratando de proteger mi cámara para que no le caiga nada, ¿no? Y es en una de esas donde veo que le tiran el cono, pero no le cae. Y ya cuando da la vuelta a la esquina, porque esa donde está el tipo, la gente atrás también esa es la esquina, le tiran el último cono, la última cosa que le tiraron de todas fue ese segundo cono, ¿no? Entonces, como lo tiraron como en forma así, de arriba hacia abajo, con el otro ojo lo iba viendo, decía, lo seguí, lo seguí, lo seguí, lo seguí, y cuando entra, no quería ver la cámara porque estaba con miedo y decía, ¿y si no lo tengo en foco? ¿Y si no lo tengo en foco? ¿Por qué estaba con un foco tan abierto? ¿Por qué? Porque creo que estaba con 2.8, con 3.5, creo. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cerré más el diafragma? Decía, ¿y si no lo tengo? ¿Y si no lo tengo?
Y justo pues, ¿no? Anthony Niño, que estaba dentro del Congreso, manda un mensaje al chat y dice, Carlos Tubino está intentando entrar y la gente está tirando cosas que estamos viendo por un noticiero. Y yo decía, sí, 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 lo acabo de ver, pero no sé si tengo la foto. Veo y sí, tenía la foto, la mandé pues al núcleo, al chat que tenemos. Y el primer, o sea, como claro, es la foto en ese tiempo ya éramos pool para todo el grupo El Comercio, entonces la foto le pertenecía pues a todos los periódicos que tiene el grupo, ¿no? O sea, a los más de 5, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces el primero en compartirlo creo que fue Perú 21 y Trome, y Comercio se la guarda creo que para el día siguiente, y bueno, en fin, ¿no? Pero en cuestión de segundos ya la Se foto pues viralizó. había dado la vuelta al Perú, ¿no? Sí, sí, se viralizó. Hay que comentar o sumar un poco de información de entonces Tudino, entonces congresista, que él es marino, ¿no? De profesión, ¿no? Contraalmirante y en mucho tiempo fue jefe del Comando Sur. Eso para los que lo conocen seguramente van a recordar mucho más detalles, pero para los que no lo conocemos, digamos, esos grandes rasgos de quién es el personaje que fue, digamos, le alcanza el cono, como parte de la protesta y apoyo, digamos, de la decisión del entonces presidente Vizcarra que cerró el Congreso. ¿Viste? Esta foto merece el premio en el año 2019. Además, obviamente Renzo tiene otros tipos de reconocimientos internos también en la Corporación del Comercio, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, ahí hay un premio interno, ¿no? Que es el Padre Urías, Ajá. este, y bueno, sí, ahí con algunos trabajos también en conjunto, ¿no? Que hemos hecho, que, bueno, como fotógrafo, parte de un reportaje, ¿no? Que está también a cargo de algún periodista, ¿no? También, por ejemplo, con Rodrigo Cruz, hay un reportaje que se hizo también sobre Pampapacta, que era como una comunidad al sur de Lima, que es como toda una ciudad, ¿no? Es muy interesante, donde ahí no entra la policía porque hay ronderos, ¿no? Hay una propia seguridad local, y Es el programa La Otra Caja Pandora. Continuamos con Renzo Salazar, quien se conecta desde Madrid. Como ya dijimos, él está en Madrid gracias a una beca, Enrique Meneses, y además tratando, como él mismo dice, tratando de sostenerse en Europa. Y lamentablemente, y hay que decirlo, lamentablemente hay muchos talentos que están fuera del país por falta de oportunidades acá en Perú. Me imagino que sucede lo mismo en diferentes países, donde, sobre todo países emergentes, donde las opciones laborales en determinadas áreas profesionales en estos tiempos son bastante difíciles, y si no son difíciles, digamos, hay pocas oportunidades. Renzo nos ha compartido algunas, digamos, coberturas en fotoperiodismo. Y una de ellas son las diferentes publicaciones que han recogido su producción. Él nos va a comentar si fueron para agencia o fueron, digamos, hechos en Madrid o en Perú. Renzo, coméntanos de estas capturas que tú nos has compartido. Ya sabemos que los reproductores de cuerpos que ya hemos visto es hecho en Perú y se publica en el Diario del Comercio como una historia. ¿Y la demás, la del país y la de Heraldo, es agencia o fue cosa que hiciste allá? bueno, claro, bueno, definitivamente, claro, lo de recolectores de cuerpos, claro, se publicó a nivel local, este, y dicho sea de paso, es el proyecto, ¿no? Fotográfico con el que me dieron la beca, porque para presentar, para postular a la beca había que mandar un proyecto, ¿no? Entonces yo mandé esta serie gráfica sobre los recolectores y es por eso, pues, ¿no? Que pude llegar acá. Eh, Luego, claro, esa otra publicación que salió en El País fue mediante la agencia Getty, que tuve la oportunidad de colaborar para todo este estallido, ¿no? Del 14N contra Manuel Merino. Eh, y bueno, claro, en el periódico, o sea, me dieron la facilidad, ¿no? Como de algunos días y ir a cubrir para Getty, que fue inicialmente por un día, pero al final terminó siendo 3 días, creo.
3 días y medio, creo, ¿no? Porque un día fue un pago de media jornada, pero sí, 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 y bueno, también, y lo otro que abajo se publicó, claro, en el Heraldo, fue a través de la agencia La Press de Italia, que, bueno, ha sido también una pequeña experiencia acá, bastante corta, y un poco decepcionante también, este, pero es que mediante la escuela a veces hay, ¿no?, oportunidades que lanzan por el correo para que los alumnos puedan postular. Entonces, lanzan una convocatoria de la agencia La Presa, es una agencia italiana, bastante antigua y muy buena, que tiene conexión directa, o si por no decir que le pertenece, a, a la agencia AP. Entonces, la agencia de la Press ya existe en toda Europa y en España era como, o sea, siempre estaban con freelance, ¿no? Y en esta ocasión querían consolidarse y armar un staff de fotógrafos acá. Entonces, bueno, yo postulé pensando que, porque inicialmente nos dijeron que era para la cobertura de elecciones, las elecciones que hubo aquí en España, hace meses, ¿no? En junio, mayo, junio, sí. Y cuando les pregunto, ¿no?, para esa cobertura de elecciones, me dicen, no, es para formar un staff. Entonces hubo una entrevista, vieron mi portafolio, les pareció bueno, ¿no? Como suficiente como para apostar por mí. Y bueno, pero claro, este, mm, eh, y ahí iba con este punto, ¿no? Como de decepcionante también, porque es que quizás podríamos pensar que por estar en Europa las cosas van a ser mejor, ¿no? Pero también hay precariedad laboral, ¿no? O sea, hay también, o sea, eh, muchas cosas que no quedaban claras del todo, llegó fin de mes y me pagaron la mitad, no había días de descanso. Bueno, igual yo estoy con la disponibilidad y con las ganas y con las energías de hacer muchas cosas, ¿no? Pero pues lamentablemente no, no había mucha, no sé, no había mucha seriedad en ese caso. Y sucede, y como decías tú también al comienzo, ¿no?, que a veces pensamos que todo es de maravilla y que todo es color de rosa. Bueno, pues no, ¿no? También hay cositas por mejorar, ¿no? Pero sí tuve la oportunidad por lo menos de colaborar con ellos en un mes y medio, y me pareció también importante, me pareció también, también como enriquecedor, ¿no? Claro, hacía de todo, ¿no? O sea, foto, video, entrevistas, grababa audio aparte, luego editaba los videos, un tiempo me pusieron a editar los videos de otros, Y, ya, editar. ajá. Y en esta secuencia hay varias también que casi todas parecen hechas para agencias, ¿sí? Eh, sí, bueno, claro, o sea, es que yo también he trabajado varios años para el periódico, ¿no? O sea, para el comercio. Entonces eh, a veces es muy difícil como poder, ¿no? También trabajar en paralelo para otras agencias. Algunos periódicos lo permiten, otros no. Hay unos periódicos que tienen más flexibilidad, ¿no? Y no solo también, ¿no?, por los permisos, sino también por los tiempos, ¿no? O sea, el ritmo de trabajo en un periódico demanda mucho de tu tiempo, ¿no? Es muy absorbente, y a veces, como decíamos también al comienzo, ¿no? No hay días de descanso, a veces no hay navidades, entonces también es como que con qué tiempo, ¿no? Entonces, pero sí tuve la oportunidad de colaborar con Getty, como te decía, para el 14N, para todo este estallido en Lima, y bueno, y en este caso aquí, ¿no? En la Pres, igual sigo en búsqueda de, no sé, de trabajo, pero también en búsqueda sobre todo de nuevas experiencias también, ¿no? Porque como te decía, este corto tiempo en esta agencia italiana también ha sido bien interesante, ¿no? También manejar o tratar de aprender el ritmo, cómo es de trabajo aquí en España, este, y bueno, y conversar también con los colegas y todo, ¿no? Con lo que uno se encuentra ahí en las calles. Me he encontrado también con compañeros peruanos, que algunos trabajan para algunas agencias, como, no sé, Guillermo Gutiérrez, que también a él lo conocí en Perú.
y ahora nos venimos a encontrar acá, y así, o sea, uno nunca sabe dónde lo puede llevar la vida mañana y se vuelve a encontrar con gente, ¿no? Y eso es creo que lo bonito de esto. Ciertamente, Renzo, uno no sabe a dónde nos llega la vida, pero para eso nos preparamos, para eso estás preparándote, ¿no? Para tener las mejores herramientas y emocionalmente, me imagino también muchos colegas y el que yo me sumo, te acompañamos siempre, ¿no? Estamos de repente lejos, distantes, pero estamos muy cerca en el sentido de compartir la misma pasión y darte como un soporte emocional de que continúes, no desmayes en tu apuesta y seguramente hay que decirlo y admitirlo, no es fácil, peor siendo un extraño. Si en Lima mismo, si en mismo país, en tu mismo país uno se siente extraño, imagínate en otro país. La cosa, no voy a decir que es peleaguda, pero digamos son momentos en el que uno mismo se pone a prueba, ¿no? De qué fibra está uno hecho y que de qué cosa es capaz de hacer. Y seguramente vas a salir adelante, ¿no? Como lo has hecho acá en Perú, como lo han hecho muchos otros colegas en este difícil área de trabajo que es el fotoperiodismo. Y seguimos viendo tu material y no nos pongamos a llorar. Vamos a llorar de emoción viendo tus materiales, compartiendo estas tus historias, Renzo. Cuéntanos, Renzo, sigue la historia de la pandemia. ¿Este es un seguimiento, cobertura noticiosa o alguna historia que nunca tomó cuerpo? ¿Cómo fue? Bueno, en plena época también como de pandemia, al menos para los que teníamos, entre comillas, ¿no? El permiso o la libertad para salir, bueno, lo aprovechábamos, ¿no? Algunos lo aprovecharon para mal y también hubo casos que se reportaron, qué pena, de verdad, pero bueno, el tener también como pues la credencial, ¿no? Y algo, y bueno, y nuestra cámara, ¿no? Que era lo que nos era lo que nos permitía también tener un motivo, una razón o una excusa para salir a la calle, porque había toque de queda, ¿no? En teoría nadie podía salir. Bueno, como fotoperiodistas, ¿no? Como reporteros, creo que esos son los momentos en los que menos deberíamos descansar, ¿no? Porque, o sea, porque si tenemos la oportunidad o la facilidad, ¿no? Para documentar qué es lo que está pasando, pues aprovecharla, ¿no? Y yo me iba a los cementerios, o sea, no solamente para el periódico, ¿no? O sea, si me tocaba ir para el periódico, bien, pero a los cementerios me fui por mi cuenta, en mis días libres, ¿no? Y así, pues, recorrer, ¿no? Los cementerios que a los que a veces nos acordamos solamente en 1 de noviembre, bueno, ahora los cementerios, bueno, en ese momento, ¿no? Los cementerios también era un escenario muy importante en época de pandemia, ¿no? Al comienzo se decía que no se podía enterrar, ¿no? También algunos cementerios habían cerrado y todo, y que la mejor opción era la cremación, pero también habían lugares donde pues se hacía, ¿no? Entonces, y es por eso también que algunos cementerios, creo que Nueva Esperanzas cerró sus puertas para no, para evitar que la gente entierre a sus muertos, pero es que también enterrar a nuestros muertos es una tradición, no celebrar, pero sí, digamos, acompañar todos en familia, y llorar juntos y todo, ¿no? O sea, y hasta beber y todo, ¿no? O sea, es tradicional en esta parte, ¿no? No solamente en el Perú, sino en toda esta región. Entonces, también sucedía, ¿no? Pero en este caso, era una familia donde, pues, el señor que había fallecido, él ya venía con problemas respiratorios, él trabajaba con telas en un taller de telas y siempre decía que sus trabajadores, ¿no? Le decían, use mascarilla porque hay partículas de la tela que siempre están en, en el aire. Es mejor usar mascarilla porque, o sea, porque se te está metiendo a los pulmones y efectivamente, ¿no? Se le metieron a los pulmones de tantos años de haber trabajado, entonces eso le desarrolló problemas respiratorios
y llegó la pandemia, lo agarró débil y falleció, ¿no? Entonces, esta familia, pues, estaba enterrando a su familiar, ellos eran, pues, evangélicos, entonces el que estaba ahí con terno era un pastor que está leyendo, ¿no? Algunos versículos de la Biblia y todo, y pues, ¿no? Acompañando a los familiares, ¿no? Pero sí, los cementerios eran escenarios bastante duros, ¿no? Que si, como te decía, en 1 de noviembre puede ser un ambiente de fiesta porque la gente recuerda a sus familiares cantando, bailando y bebiendo, ¿no? Pero tú veías, ¿no? Los cementerios en plena pandemia y por donde mirabas la gente estaba sufriendo, ¿no? Con muertes inesperadas, ¿no? Sí, sí, sin duda, el proceso de duelo, cada cultura, en el caso peruano, también en cada región tiene ciertas particularidades de cómo entierran y cómo, digamos, comparten ese dolor de desprenderse y aceptar, ¿no? Sobre todo aceptar la muerte. Y muy difícil aceptar la muerte en las condiciones en que esto sucede, ¿no? No es nada, digamos, reconfortante ver el tipo de muerte que hemos visto y tú, sobre todo, que has visto cómo incluso la recuperación del mismo cuerpo ya era un drama. Sí, a la misma muerte, sí, el mismo proceso, digamos, de la pandemia fue dramático, obviamente, de cómo concluye ese drama ha sido muy complejo y tú has hecho parte de tu historia de vida, ¿no? Y lo has recogido en tu historia. Seguimos viendo, pero ahora, digamos, un poco más de recuerdo, un recuerdo más deportivo, más, sino, sino más alegre, pero por lo menos profesionalmente, otras historias. Cuéntanos de tu cobertura, la experiencia en Lima 2019, que es esta, ¿verdad? Sí, los Juegos Panamericanos y los Juegos Parapanamericanos también, ¿no? Creo que era una experiencia pues nueva, ¿no? Hay fotógrafos que se dedican o se especializan en deporte y todo el respeto para ellos, de verdad, porque no solo tiene que gustarte la fotografía, sino también tiene que gustarte el deporte, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión también dentro del equipo que éramos se forma, ¿no? Como una comisión, como una especie, ¿no? De otro equipo más pequeño, ¿no? Que éramos los que estábamos acreditados para cubrir los Panamericanos. Y bueno, me pareció muy interesante. Realmente, era un evento, este, grande con sede en Lima, ¿no? Entonces, pues el descubrir tantas disciplinas que normalmente pues no vemos y de hecho también es algo que nos agarró fríos, ¿no? Porque habían disciplinas en las que nuestros representantes no venían de formarse tantos años en eso, ¿no? O sea, era como que, como en algunas disciplinas estábamos improvisando, ¿no? O sea, porque eran deportes que no se practicaban, pero se van a llevar a cabo en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿El Perú no participa en esas disciplinas porque no tiene? ¿O, o pone a alguien que recién, o sea, no tiene tanta experiencia, ¿no? Y eso también creo es muy interesante haciendo contraste, ¿no? Porque estar acá, lejos del país, también es hacer una comparación, querramos o no, constante, ¿no? O sea, hay muchas cosas que yo veo en no solamente en este país, sino todo en este continente, porque hablando justamente del deporte, ¿no? Yo no sabía quién iba a imaginar, ¿no? Yo de deportista no tengo nada, pero tuve, como te decía, la oportunidad de cubrir deporte gracias al periódico y gracias a hacia los Juegos Panamericanos, pero llegando acá, el trabajo, digamos, con el que me he mantenido estos meses ha sido haciendo fotos de deporte, ¿no? O sea, hay una agencia chilena que se llama Pick4You que, que vende las fotos a los participantes de triatlón. Entonces, bueno, tampoco es que me haya agarrado tan frío porque ya venía de haber cubierto deporte y los Juegos Panamericanos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? Uno nunca sabe quizás mañana dónde puede estar o qué puede estar haciendo. A mí me gusta también mucho la fotografía documental, ¿no?
Y los documentales de bodas, por ejemplo, me parecen muy interesantes, ¿no? O sea, son como pequeñas historias que puedes ir contando y que duran poco para un fotógrafo, ¿no? Porque una semana puede ser unos novios, a la otra semana puede ser otro, y es también una forma de hacer fotografía, ¿no? Un, un profesor, cuando yo estudiaba, nos dijo una frase que siempre me quedó grabada y era, ustedes, si quieren ser fotógrafos en esta época, hay que tener en cuenta cuáles son las limitaciones, tienen que tener en cuenta que ya los tiempos no son como los de antes, la fotografía para bien es más, es más libre, está más al alcance de todos, ya no es tanto un privilegio, ¿no? Pero si quieren ser fotógrafos en esta época, tienen que hacer fotografía por la que vives y fotografía para vivir, ¿no? O sea, la fotografía para vivir es la que te va a dar de comer, es la que te va a mantener y es la que puede financiar los proyectos de fotografía por la que vives, ¿no? O sea, entonces buscar el equilibrio siempre, ¿no? Algo así como en España le dicen, ¿dónde trabajas? Soy fotógrafo, ¿dónde trabajas? En BBC. ¿Algo así? ¿Ah? Algo así, algo, bodas, bautizos y cumpleaños. Sí, 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 sí. sí, sí lo sé digamos, comentarios con otros colegas que efectivamente es la primera vez que me hizo el comentario, yo le dije, wow, qué bien, digo que trabajas en BBC y se mató de la risa. Y me decía, sí, el BBC acá significa tal y tal, y tal. Ah, qué bien, digo, pero igual, digamos, es una oportunidad de generar ingreso con mucha honradez y desarrollando lo que a uno le gusta, ¿no? Lo que está sucediendo hasta acá también, pues en Perú, obviamente, ¿no? Lo que no tiene una relación o un vínculo laboral con una empresa en concreto, o si llámese periodístico o otro tipo de empresa, en realidad hacen servicios pues, de diferentes, del espectro que permite la fotografía como desarrollo profesional, ¿no? Desde bodas, eventos empresariales, retratos, cumpleaños, ¿no? Todo lo que permite, ¿no? Pero seguimos con Sí, tu y trabajo. esta, ¿Ah? Te escucho. no, y solamente que quería como añadir que es como admirable la fotografía independiente, ¿no? Porque claro, teniendo en cuenta que en Perú son pocos los medios en los que se puede trabajar, por lo que justamente, ¿no? O sea, todos pertenecen casi a un mismo grupo o son pocos grupos los que manejan los medios de comunicación, entonces hay pocas oportunidades, ¿no? Y cuando te decía, por ejemplo, que estar acá es una comparación constante de que yo veo cosas acá y digo, si así, si esto, por ejemplo, de acá tuviera mi país, quizás sería un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, hay muchas agencias, allá en Perú quizás no todas las agencias tienen fotógrafos fijos, ¿no? Ahí porque quizás o sea, por muchos motivos, ¿no? Pero también es la fotografía independiente creo que es bastante admirable porque, pues, o sea, porque se está tratando como de vivir de esto, ¿no? Frente a, frente a toda esta, pues, dificultad, ¿no? Y claro, hay que reconocer también los ciertos como privilegios, ¿no? Que a veces que uno tiene, ¿no? O sea, la estabilidad económica que te da el trabajar para un periódico y recibir un sueldo mensual. Un día o un mes puedes hacer, pues, 10 comisiones y el otro mes puedes hacer 200, pero al fin y al cabo tú recibes tu sueldo mensual, ¿no? Entonces, como que, bueno, bien, pero cuando ves a los costados, dices como que, bueno, o sea, es que realmente de todos los fotógrafos pues, que estamos en las calles, de todos los fotógrafos que estamos tratando de vivir de esto, no todos estamos como que en igualdad de condiciones, ¿no? Sí. Ahora que ya no estoy trabajando en ese periódico, es también un reto, ¿no? Es también un reto porque a veces también uno como que se acostumbra, se acostumbra también, se malacostumbra, se desilusiona también en el camino de muchas cosas que antes tenía como en mente, ¿no? Como de ilusión de lo que sería el fotoperiodismo y la prensa y todo eso. Luego te das cuenta que también la prensa es un poco ingrata con sus autores, entonces ya es como, no sé, pero la fotografía independiente creo que siempre va a ser más admirable y ahora pues estoy tratando de vivir así, ¿no? Independiente. Y claro, lo único sumar a esto de que efectivamente tú, como otros colegas de contemporáneos tuyos,
está en ese proceso de transición brutal, acelerado, sobre todo en Perú, ¿no? De cómo los soportes de medios de comunicación se comportan, pero para empezar, con los profesionales que se dedican o que las universidades generan o producen para estas áreas de desarrollo profesional. Y las mismas universidades, creo que, me imagino que se habrán puesto nuevamente a revisar sus currículas para ver qué tipo de profesionales necesita una dinámica de estos tiempos. Dinámica, digamos, empresarial, de gestión de cultura, gestión de política de comunicación, en fin, todo lo que significa hoy en día los medios de comunicación, que no solamente en verdad son, pues, como dicen algunos, los tradicionales. Y tampoco esto es como decir que los medios alternativos son una garantía en términos de ingreso laboral, ¿no? Tampoco, ¿no? En realidad, como tú acabas de decir, la condición de ser independiente es, si se quiere, ahorita la mayor fortaleza, asumir la condición de independiente, ¿no? Y no tener ese horizonte, digamos, de décadas anteriores de buscar supuestamente una estabilidad laboral. La estabilidad laboral en estos momentos, creo yo, es asumir, ¿no? Asumir, interiorizar y estar en esa dinámica de ser que eres independiente y que muchas de tus iniciativas van a estar orientadas a buscar un mercado para el producto que estás haciendo, ¿no? O en todo caso, generas un producto de acuerdo al análisis que haces, evalúas tú como independiente en el mercado laboral de tu área. En este caso hablamos de fotografía, ¿no? Y los que estamos un poco más cercanos al fotoperiodismo, digamos, con temas o intereses que puedan encajar en estos tipos de medios de comunicación o en un medio de comunicación, sea en su versión impresa, sea en su versión web o en su versión fija o en su versión de video, ¿no? De multimedia, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas es un aprendizaje y que, bueno, como otros colegas, es el periodo que te ha tocado vivir, ¿no? Es el periodo en que te toca desarrollarte y ser, si tú quieres, dejar huella para las otras generaciones y algún momento en términos laborales, ¿no? Bueno, pero eso es parte de la investigación de otras áreas, de otros profesionales que seguramente documentarán y han ido ya documentando, ¿no? Y que será lo mismo, ¿no? Lo que nos está pasando ahora, lo que te está pasando a ti, será pues parte de documentos en el futuro, ¿no? De cómo se enfrentó esas transiciones, ¿no? Cómo laboralmente, emocionalmente tuvimos que asumirlo, o cómo tú u otros de tu contemporaneidad tienen que asumir y ser ese, vamos a decirlo, esa conexión, esa transición, esa correa de transmisión de generación a generación. Lo bueno o lo malo es que efectivamente estas generaciones tienen un poco menos tiempo que las anteriores o las que yo mismo pasé. Tuvimos un periodo de maduración un poco más largo y un periodo de ejercicio un poquito más largo. Cada vez se acorta más, ¿no? Por la misma dinámica de producción, ¿no? Digital, en fin, todo es desmaterializado. Y por lo tanto, la experiencia laboral directa, digamos, en el término que he vivido es, por lo que he visto, es bastante breve, mucho más breve, ¿no? Entonces no tenemos mucho tiempo, pero precisamente ese tiempo y ese espacio hay que aprovecharlo al máximo. Ese es un comentario así de a capela, como se dice, pero seguimos viendo para aprovechar tu tiempo las coberturas de marchas en Lima, que creo que era la marcha contra Merino, ¿verdad? Tú nos comentas. Sí, sí, bueno, esa también, claro, es del 14N, ¿no? O sea, que en realidad, pues el 14N, o sea, duró más, ¿no? Desde antes, toda la semana, todo el mes, hasta ahora, pero es que también la inestabilidad política, ¿no? Y todo este problema, pues, social, pues, en el Perú, mm, no acaba, no va a acabar tampoco tan fácilmente. Y todo esto, por ejemplo, que me ha tocado a mí documentar, claro, es desde mi generación, por decirlo así, ¿no? O sea, es desde cuando me ha tocado ya estar en las calles, recorrerlo y fotografiar, ¿no? Pero claro, yo supongo que por supuesto tú también has vivido otra época y las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, em, la gente
no está de acuerdo, no está de acuerdo, no está contenta, ¿no? O sea, sigue habiendo siempre motivos para seguir saliendo a las calles, ¿no? Este, venimos escuchando los mismos discursos previos a las elecciones, todas las promesas, luego se llega y hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, o las traiciones o estos juegos de fichas que se hace también en nuestra política, ¿no? O este cambio de camisetas, ¿no? O todos estos tránsfugas en, pues, en la política que creo que es lo que indigna también a toda esta sociedad, ¿no? Y es algo que siempre sucede, siempre ha sucedido, y lamentablemente como pues el Perú es centralista, cuando, no, cuando sucede en Lima ya es noticia nacional. Y exactamente, por ejemplo, en ese momento de esa foto, que fue ya fuera de Lima, esa foto, la de los policías que están sobre un manifestante, esa foto es en el paro agrario en el norte, este, mm, em, que es justamente, fueron los días en los que también, bueno, hubo fallecidos, ¿no? Lamentablemente, pero, por ejemplo, conversando con los periodistas de la región, allá en el norte, me dijeron algo que me quedó, o sea, grabado, ¿no? Era como que ustedes, los periodistas en Lima, ¿no? O sea, este, salen a la calle y todo lo que vean es noticia. En cambio, nosotros que estamos lejos de Lima, quizás hacemos lo mismo, pero para que tenga un rebote a nivel nacional, primero tiene que llegar a Lima. Y de Lima recién llega a todo el Perú, ¿no? Y eso es duro y eso duele porque también marca diferencias, así como hay diferencias sociales, económicas, todo dentro de nuestro país, y los periodistas tampoco son o somos ajenos a eso, ¿no? O sea, mientras uno está desarrollando, ejerciendo su profesión en Lima, ¿no? Que tiene quizás para un periódico, un seguro, de vida, un sueldo fijo, todo un implemento, casco, chaleco, antibalas y una cámara con el seguro del periódico y todo. Allá muchos de los periodistas son corresponsales para grandes medios, para grandes periódicos, pero no están en una planilla exactamente, colaboran de vez en cuando, entonces tienen que hacer malabares, tienen que colaborar con varios medios, con radios locales, con Radio de Lima, con periódicos en Lima, y también hacer otras actividades para que también, pues, para generar ingresos, ¿no? Porque tienen familia y por X cosas, ¿no? Pero no dejan de ser colegas nuestros, no dejan de ser fotoperiodistas, periodistas, reporteros igual, ¿no? Y eso también es como, o sea, a mí me hizo, no sé, reflexionar mucho, ¿no? Porque en ese momento todos estábamos en igualdad de condiciones porque a todos nos llovían piedras, disparos de la policía y todo, ¿no? Pero luego decía, pues, o sea realmente si lo vemos más a fondo, hay mucha diferencia, ¿no? Sí, sin duda hay problemas en el país, tú acabas de comentarlo, no son nuevas, y hay que también reconocer que la misma sociedad ha retrocedido bastante en su nivel de organización, se ha desarticulado. Si comparamos con la época en que inicio mi formación académica, había mayores institucionalizados, digamos, de alguna manera las organizaciones, ¿no? Había organizaciones políticas, habían, digamos, filtros de carácter laboral y político, porque había organizaciones, ¿no? Hoy en día eso no existe y en todo caso lo poco que existe se ha deformado absolutamente y estamos en una transición, como tú acabas de comentar, tenemos problemas y no como un consuelo, pero también es un problema a nivel global, ¿no? Hay un desencanto, sin duda, desde la política hasta sus niveles representacionales en que tienen, ¿no? Y eso pasa a nivel mundial, tú lo sabes, y lo estás experimentando, pero también, digamos, es un proceso, pues, ¿no? Es parte de una dinámica de cada sociedad,
cada núcleo, digamos, político tiene su tiempo, el Perú las tiene y ojalá la pueda acelerar. Pero parte de ese proceso de aceleración es precisamente los recursos que existen como medios de comunicación hoy en día en las organizaciones en pequeña escala, pero que se viralizan a través de las redes, ¿no? Hoy en día las redes siguen siendo una plataforma de información, comunicación y sobre todo poner en evidencia estos pequeños problemas que pueden resultar en determinado lugar muy alejado, pero que el interés a través de las redes puede ponerlo, lo que se dice ahora, viralizado. Al ser viralizado, digamos, ya es recogido, si tú quieres, oficialmente por las instituciones periodísticas. Lo que no quiere decir que no esté sucediendo, está sucediendo y sucede en diferentes dinámicas. Y tanto es así que tú también ahora compartes, y vamos a compartir para que nos cuentes un poco esta historia. Son marchas que simultáneamente se realizan a nivel mundial, ¿no? En este caso te ha tocado cubrir en Madrid, ¿puede ser? No, no lo sé. Sí, sí, sí. Y la marcha, por ejemplo, del orgullo gay en Lima me pareció bastante distinta a la de Lima, ¿no? O sea, eh, mm, es que se nota también, o sea, claro, hay hay mucha gente conservadora también, lo hay, como en todas partes, pero hay, pues, o sea, este, no sé, hay también pues más libertad como de expresión de amor y de formas de amar, o sea, de la gente, entonces es como que, o sea, era multitudinaria, ¿no? Entonces, no sé, yo también he cubierto o yo también he asistido con mi familia, con mi hermana y con mis padres también a la marcha del orgullo en Lima hace años, y que también, por ejemplo, fue un momento bien bonito que fuimos todos en familia, mi papá, mi mamá, ¿no? Mi hermano, mi hermana y todos, o sea, como que, claro, pero, o sea, igual también ver cómo se desarrolla, pues, al otro lado del mundo, ¿no? Cruzando el charco también es como bien interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Me pareció, me pareció muy interesante, la cobertura acá, ¿no? Hay también menos prejuicios, ¿no? Entonces, sí, o sea, mientras que allá también hay cositas por mejorar, ¿no? O sea, tenemos muchas virtudes, tenemos muchas cosas buenas en el país, pero una vez más, como te decía, es una comparativa constante, ¿no? En la que uno ve cosas acá y dices cuánto daría porque esto sucediera allá, ¿no? Lo principal para mí es el transporte. O sea, veo el transporte, por ejemplo, de Madrid, que tiene uno de los mejores de Europa, y, por ejemplo, su línea de metros subterráneos ya va en la línea 13, están haciendo la línea 13, y eso sin contar los otros, porque una cosa es metro, otra cosa es Renfe, que también son trenes, y otra cosa, ¿no? Son medias distancias, largas distancias, que se interconecta todo el país. Y allá en Lima estamos aplaudiendo, celebrando una entrega de 5 estaciones que dan risa, o sea, risa, reír para no llorar, ¿no? O sea, porque realmente es lamentable celebrar 5 estaciones, ¿no? O sea, si queremos ver que beneficia, entre comillas, beneficia en algo, pero es que, pero es que no, no, o sea, es una burla, ¿no? Tienes toda la razón, Renzo. ¿Qué te puedo decir? Es parte de la realidad que todavía seguimos compartiendo desde acá y esperemos que el mejor deseo, que estas cosas cambien de una forma, a un ritmo de, digamos, más acelerado. Este es un programa La Otra Caja de Pandora. Hablamos de fotografía, de fotoperiodismo, pero también hablamos de política y de sociedad, que es parte en que está involucrado el fotoperiodismo. Y no deja de estarlo tampoco el fotógrafo, aún siendo independiente, porque el mercado laboral a todos nos afecta, ya sea en Perú como en el mundo. Y que sigues Sí, estudiando. sí, 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 de hecho, nada, aprovechar todo lo que se pueda aprender de aquí. Creo que es un ambiente bastante rico en eso, en festivales de fotografía,
en espacios para compartir, aprender, ¿no? Fotolibros por todas partes, por donde podemos ver, es de verdad es muy enriquecedor y bueno, nada, ¿no? Eso creo que es lo que me trajo acá y es lo que me mantiene por lo pronto un poquito más con ganas de tratar de aprender todo un poco, ¿no? Nuevas narrativas, nuevas formas, ¿no? De hacer fotografía, fotoperiodismo, también aprender, ¿no? Es el principal impulso acá. Gracias, Renzo, y buen fin de semana. Bueno, que termine tu domingo. Normal, Sí. ya que para los que están viendo el programa, este ha sido grabado el domingo 7, después de Bajada de Reyes. Cuéntanos cómo fue la Bajada de Reyes en Madrid. O sea, veo que celebran bastante, o sea, bueno, por tradiciones, ¿no? O sea, por tradición, porque hay un pasacalles como que los Reyes Magos salen así en unos carruajes y todo, entonces la gente es como la parada militar, va en familia, lleva sus bancos, lleva sus escaleras y se quedan ahí a mirar, ¿no? Bueno, también hay de todo un poco, ¿no? Hace poco en un distrito de Chamartín se proyectó un saludo de unos Reyes Magos para unos niños y es como de verdad una vergüenza, ¿no? Cuando uno a veces espera un poquito más del otro continente o de estos países llamados primer mundo y al final salió un mensaje de un tipo pintado de negro y exagerando una voz, este, o sea, un acento muy lamentable, muy ridículo y todo, pero pasa de todo, de verdad, y nada, o sea, pero sí, sí, ya veo que la gente pues celebra pero me llama la atención que, por ejemplo, la religión sale de acá, llega allá y me da la impresión de que allá en Perú o en toda esta región hay mucha más fe, hay mucha pasión por esta religión. Acá tampoco es que se respire, o sea, tanto en el día a día, ¿no? Existe pues todo, ¿no? O sea, todo lo que conlleva el rey y la reina y el Dios y todo, y la Virgen María y todos los santos, pero tú en el día a día hablas con la gente y no respiras tan, ¿no? Todos nuestros santos que tenemos, toda nuestra Santa Rosa de Lima, Carita Colonia y todo eso, de verdad que una vez más es como una comparación constante, ¿no? En la que siempre uno ve y dice, wow, qué loco. Renzo, te agradezco la participación en este programa. Gracias por tomar tu tiempo desde Madrid y te deseo lo mejor. Me imagino que los amigos y los enemigos te deseamos lo mejor y que tus decisiones sean las más acertadas, así como con la decisión con el ojo es una cosa y de repente la decisión que a veces uno lo toma en el calor, a veces uno puede arrepentirse. Entonces hay que poner un poco más de paño frío, no pecho frío, sino paño frío, para pensarlo y tomar decisiones que sumen positivamente. Renzo, gracias por estar en la otra caja de Pandora. Muchas gracias Juan, de verdad, yo te respeto y te admiro bastante, de verdad ha sido un gran placer haber trabajado juntos. Y bueno, nada, ahora estaré por acá, será un tiempo corto, no sé, quizás un poquito más prolongado, pero con la intención siempre de tratar de aprender todo lo que pueda y llevarlo allá, ¿no? O sea, bueno, mi intención era aprender rapidito y volver allá, pero bueno, las cosas pasan por algo, así que toca compartir desde acá lo que se pueda, pero con la intención siempre de hacerlo desde allá, ¿no? Y es mejor que nosotros lo hagamos antes que vengan alguien por allá a documentar lo nuestro. Acá el material que ha compartido con nosotros Renzo nos hace recordar algunas cifras. No solamente merece recordarlos por un proceso de memoria. Para octubre del año 2021 el Perú tenía la mayor mortalidad del mundo con 200.003 decesos por COVID según el propio Ministerio de Salud en el Perú. A mayo del 2022 la Organización Mundial de la Salud, esto es la OMS, estimaba que la pandemia había causado unos 15 millones de muertes en sus 2 primeros años. En otoño del mismo año se contaba con más de 600 millones de contagiados. Esto es digamos, una estadística a nivel mundial. Y para ser más precisos, según los últimos datos que se conocen,
A la fecha en el Perú son 222.161 muertes por el COVID. Para tener una idea, vale recordar que hasta agosto del año pasado se contaba con 221.364 decesos. Esto, a grosso modo, como un recuento de los hechos ocurridos y que continúan, no en la dimensión de años anteriores, pero aún no salimos del todo. A no dudar, es más dramático ver esas historias documentadas en fotografías, como es el caso la que ha compartido con nosotros Renzo, que los datos en cifras dadas por los organismos internacionales. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. Hasta la siguiente semana con un nuevo invitado.